Vamos a seguir, por supuesto, en este tema, analizando también, poniendo en profundidad lo que es el hecho, lo que ha sido la discusión y también los anuncios que se han dado por parte del Ejecutivo en materia de seguridad. Para eso ya nos acompaña a esta hora en Noticias 24 la diputada de Convergencia Social, Gael Jomans. Diputada, muchas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes. Un abrazo, Nicolás. Buenas tardes. Sí, yo quiero profundizar en lo que ha sido esta jornada de distinta discusión, conversación, pero en materia de seguridad y con lo que fue estas últimas 2 semanas, especialmente en la Cámara de Diputadas y Diputados, un álgido debate sobre cómo garantizar la seguridad de los funcionarios policiales y de gendarmería, con este tipo de hechos que lamentablemente se repiten. ¿Cómo se reacciona y cómo también se evalúa o analiza dentro de lo que puede ser el Poder Legislativo, diputada? Bueno, primero es tremendo el tener que nuevamente ver, ¿cierto?, la muerte de un carabinero a manos de la delincuencia, el poder que hoy por hoy tienen los delincuentes y también el desafío que tenemos como Estado para dotar de protección, ¿cierto?, a la ciudadanía. Y en ese sentido, primero transmitir mis condolencias a la familia y también a todos quienes hayan tenido, ¿cierto?, una relación con el cabo, y en ese sentido también transmitir nuestra disposición a ponernos también en trabajo para tener los acuerdos necesarios, urgentes, para poder tener medidas que vayan en miras de resolver y de tener mayor espacio de protección para los carabineros y también para la ciudadanía como tal, frente al problema de seguridad que está viviendo nuestro país. ¿Cómo evalúa usted, diputada, y vamos a ir también profundizando en eso, lo que fueron los anuncios hechos en la mañana en términos del plan de intervención en 30 comunas? Aquí, obviamente, está por un lado lo que es garantizar que Carabineros pueda cumplir con su mandato constitucional, Carabineros, las policías y también Gendarmería, por supuesto, pero por sobre todo ir varios pasos antes, digamos, en la prevención de los delitos de bandas criminales, el uso de las armas, como usted mencionaba. Hay anuncios en términos de recursos para dotar de mayor músculo, podríamos decir, a las policías, 1.500 millones de dólares, por ejemplo. ¿Cómo ve lo que es este punto en particular? Mira, esto creo que es positivo. Me parece sí que siempre cuando uno habla de aumento de presupuesto viene de la mano de cómo eso se vaya a ejecutar, ¿cierto? De que tenga la rapidez, la inmediatez que requiere hoy día también las necesidades con las que está nuestra policía para poder operar, para poder tener mayores herramientas y también en materia de inteligencia creo que se hace urgente también tener la articulación de las instituciones necesarias para poder actuar. Y en ese sentido se requiere financiamiento, pero sobre todo también se requiere que ese financiamiento se pueda implementar, ¿cierto? Entonces, en ello me parece que también desde el Congreso tenemos que estar muy atentos a la ejecución presupuestaria, incluso de las partidas que ya aprobamos en el periodo. Porque déjeme detenerme un segundo ahí, creo que es bien relevante el análisis. Ha sido destacado por el gobierno la inyección de recursos históricos que se ha hecho, especialmente a Carabineros, también refrendado eso por el general director de Carabineros. Este es el gobierno que más recursos ha puesto a disposición de las policías para temas quizás y uno pensaría, ¿cómo llegar a eso? Tener chalecos antibalas nuevos, tener patrullas que funcionen, ese tipo de elementos que son tan básicos, digamos, para la función policial. O sea, ya ha habido un desembolso que el propio Carabineros reconoce ha sido así. Ahora, muchos dirán, bueno, si seguimos inyectando recursos, que son necesarios evidentemente, ¿esto puede solucionar el problema que se da en términos de garantizar que se pueda cumplir con la labor policial y la seguridad de ellos al mismo tiempo? Bueno, en gran parte va a colaborar a que se tengan las herramientas necesarias. Hay presupuesto que también se necesita para aumentar las dotaciones, claro. Para más policías, ¿cierto? Por ejemplo, las comunas, que se planteó por parte del presidente, que me parece importante mostrar cuáles son también las prioridades en términos del territorio, en donde se requiere inyectar más recursos para que eso se traduzca en más protección. También, efectivamente, o sea, Carabineros también lo planteó en su momento, era necesario poder restablecer la flota, ¿cierto?, de vehículos que tenía Carabineros, que en su momento
también había carencia. O sea, tenemos comunas donde tenemos solamente una patrulla y eso lógicamente que también tiene repercusión en la seguridad de los carabineros, porque ¿cómo va a ir carabineros, cierto, con un vehículo? ¿Cuántos carabineros hay en cada una de las comisarías que les permita actuar un operativo colectivo, cierto? Y no estar tan Carros blindados, me ha mencionado muchísimo también eso. Así es, entonces tenemos mucho en lo que avanzar y eso que solamente estamos hablando de carabineros, no hemos estado hablando de policía de investigaciones, sí, también, y herramientas con las que se requiere tener. Ahora, hay más temas que son importantes avanzar, por ejemplo, cuando conversamos en materia, ¿cierto?, de inteligencia, de poder tener las herramientas que nos entregue también una conexión entre las instituciones, por ejemplo, la información que maneja el Servicio de Impuestos Internos, cuánto nos puede servir para poder también dar cuenta de la ruta del dinero, sí, de cuáles son los... O sea, hay muchas herramientas que son necesarias poner sobre la mesa que también tiene que ver con una modernización de nuestro... Ahora, entendiendo esas herramientas que usted menciona, diputada, yo creo que lo hemos conversado varias veces también con otros parlamentarias con expertos, y uno, desde la ciudadanía en general, como que nota que el diagnóstico es bastante claro. Entonces muchos dicen, bueno, si el diagnóstico está claro, ¿por qué no se pone manos a la obra? Y, por ejemplo, con el tema de inteligencia, muy importante lo que usted dice, la interconexión entre los aparatos de inteligencia que puedan prevenir el delito y que puedan comunicarse y entregarse información entre ellos, entendiendo la complejidad que es el aparato estatal y las instituciones. Por lo menos la percepción de la gente y de uno también es que poco se avanza. No sé si es por burocracia, no sé si es por voluntad política, no sé si es finalmente porque hay que hacer un cambio de switch. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo creo que todos los factores también han contribuido, los factores que tú has mencionado han contribuido a no generar un avance rápido. Por ejemplo, cuando hablamos de la necesidad de que el Servicio de Impuestos Internos tenga las herramientas y las facultades para poder también contar con la información necesaria para ver cuál es la ruta detrás del dinero, ¿cierto?, en materia de narcotráfico. Estos son temas que hemos revisado hace poco nomás en el Congreso, dado que no existían los acuerdos en esa materia. Entonces, efectivamente hay temas que se requiere más voluntad política. Y ahora el llamado que hace el presidente a propósito de los últimos sucesos, de poder trabajar en una mesa común, en un espacio común, dejar de lado nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en una agenda legislativa, pero que no pasa solo por lo legislativo, ¿cierto? Y en esto también hay que ser claros y transparentes. Hay materias que más bien tienen que ver con política pública y en todas esas medidas, ¿cierto?, tanto alcaldes, alcaldesas, son relevantes de escuchar su opinión. Esto no pasa solo por el Congreso. También es importante poder conectar la labor que realizan los delegados. Porque eso también pasa, diputada. Dentro del análisis, yo no estoy aquí infundiendo una responsabilidad directa, pero lo que está comentando usted, lo que estamos conversando, se ha escuchado anteriormente. Entonces, claro que darle dentro de las facultades más espacio, comunicación y quizás toma de decisión también a los municipios que están directamente relacionados con los territorios, eso también es un punto que como que falta y queda más bien en el diagnóstico, a eso me refiero. Entonces, más allá para dar un paso importante, por ejemplo, en ese punto en particular que yo comparto con usted. Bueno, en ese punto el gobierno, de hecho, anunció la presentación de un proyecto de ley para entregar más herramientas, ¿cierto?, a los municipios. Sí. Eso obviamente debe ir de la mano de mayor presupuesto. Claro, hay muchos municipios con una cantidad de atribuciones que no pueden llevarlas a cabo porque no tienen el suficiente presupuesto para poder implementarlas. Y ahí también hay que reconocer de modo autocrítico por parte del Congreso que hay legislaciones que se ven en el Congreso pero que no tienen la conexión con la realidad municipal. Y a veces vamos legislando, ¿cierto?, entregando más atribuciones, mayores responsabilidades a los municipios, cuando no se cuenta con la suficiente, primero, el suficiente personal para poder implementarlo, como también hay problemas en materia de ejecución presupuestaria que hemos visto en otras oportunidades. Entonces, en esto yo llamaría primero a que asumamos que acá en este debate pueden haber diferencias y eso no quiere decir que algunos estén
con la delincuencia, ¿cierto? O hay otro grupo que esté en contra de la delincuencia. No nos pongamos en este debate como si hubiera buenos y malos. Hay diferencias de opinión que son legítimas en el debate democrático, pero nuestra obligación es ponernos de acuerdo. Y yo acogería el llamado que se hace con la mejor de las disposiciones a dejar un poco de lado todo este debate que a veces nos genera más dificultades, ¿cierto?, para poder avanzar y poner por delante el bienestar de la población. Déjeme en otro punto, usted lo mencionaba, diputada Youmans, el tema de las armas, clave en lo que es el espectro, digamos, de la prevención, del combate al crimen organizado, a la delincuencia, o muchas veces se habla solamente de crimen organizado, de bandas criminales, pero pueden ser delincuentes individuales que tienen acceso a armas de alto calibre o armas de poder importante que ponen en desventaja justamente con las policías. Se ha hablado de nuevamente ir potenciando la ley de armas, una ley de control de armas, perdón, que de hecho hasta el año pasado todavía no estaba terminado el tema del reglamento. Tuvimos también varias conversaciones al respecto, pero en el tiempo que se dilata esto, de alguna manera uno ve que la delincuencia encuentra nuevas formas de adquirir armas de grueso calibre o de potencia importante. Por ejemplo, la semana pasada la Policía de Investigaciones desbarataba un grupo que imprimía parte de armamento en una impresora 3D. O sea, a ese nivel también llega la tecnología de la delincuencia en sí. ¿Cómo se analiza esto en términos de quizá, sí, podría ser el concepto, acelerar lo que es el aterrizaje, digamos, en términos de las armas? En algún minuto se hablaba de, como un elemento por parte del gobierno, terminar con la posibilidad de tener armas inscritas. Esto como que se ha ido diluyendo, digamos, también desde el punto de vista del Ejecutivo, por lo menos desde la opinión pública. Claro, mira, yo creo que el propósito más bien tiene que ser a desarmar a la delincuencia. ¿Cómo logramos ese objetivo? Hay distintas herramientas, ya sea potenciar el control de fiscalización de las armas que ya están inscritas, que se pierden, ¿cierto? Y que en base a ellas también se realizan crímenes y se cometen delitos que son de suma peligrosidad. Pero por otro lado, también tenemos las armas ilegales, ¿cierto? Y el tráfico que hay respecto a ellas, que es mucho más difícil también poder fiscalizarlas si no tenemos una regulación que sea integral en esta materia, que incorpore además aparatos de inteligencia con mayor efectividad, primero de conexión también entre los países. O sea, acá hay un tema que también hay que reconocer. Hay una situación de carácter internacional que no solamente aqueja a nuestro país, sino que aqueja a otros países a nivel continental, y podríamos ir más allá, pero solamente con nuestros países vecinos ya es necesario tener una política pública de seguridad, ¿cierto? Que también nos empiece a situar al crimen desde una política que se haga cargo de ella, ¿cierto? Porque no sacamos nada con, en el fondo, tener políticas que en cada país resulten, pero vamos desplazando el crimen. Y eso tarde o temprano nos va a terminar repercutiendo a cada uno de los países que estamos tratando de generar mecanismos y medidas que permitan generar más protección a la población. Yo soy de la idea de tener mayor control y fiscalización de las armas. Hay proyectos de ley que lamentablemente se han presentado pero que no han avanzado. Y yo en esto haría un llamado tanto a nuestro gobierno como también al Congreso, hacer avanzar las diferencias en materia de control de armas, pero a ponernos de acuerdo y llegar a un punto en común. Yo creo que en esto sí se pueden tener mayores mecanismos y una institucionalidad que tenga las herramientas suficientes, por lo menos, ¿cierto?, para controlar aquellas armas, ¿cierto?, que decíamos que se han perdido, que son legales, pero también el tráfico ilegal. Diputada, me queda un minuto, pero no quiero dejar de preguntarle por lo que fue un anuncio, una medida también por parte del Ministerio Público. El fiscal nacional anunciaba que por lo menos en la región metropolitana se va a solicitar cautelar de emisión preventiva a los juzgados a todo extranjero que no cuente con un documento nacional y sea detenido. ¿Cómo analiza usted esta medida en particular? Bueno, yo veo que esto tiene que ir de la mano, lógicamente, con la política de regularización que ha emprendido también el Servicio Nacional de Migración y que de hecho va en el objetivo de poder controlar, ¿cierto?,
la migración ilegal y aquella migración que viene a Chile, ¿cierto? No a delinquir, sino que a poder vivir tranquilamente y que tiene problemas, conflictos en sus países. Esa migración no es la misma que la migración que viene a delinquir. Y yo creo que en la medida que podamos establecer esa diferencia y esos criterios desde la regularización y desde mejores herramientas de fiscalización. Hemos comentado en más de una oportunidad que hay empleadores que contratan, ¿cierto?, por fuera del marco de la ley a personas entendiendo que son migrantes que no están regularizados porque les significa también un ahorro económico. Y yo creo que en esto todos somos responsables, todos podemos colaborar, tanto el empleador como los trabajadores y trabajadoras, y lógicamente hay una responsabilidad mayor en las instituciones del Estado y ahí tenemos que poner todo nuestro foco. Diputada Gael Lloman, nuevamente agradecerle estos minutos y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien, diputada. Muchas gracias, que esté bien. Hasta luego, igual. Muchas gracias.